faltado esta parte de comunicarle al agricultor, de ir y convencerlo también en el manejo responsable en el tema de resistencia, ¿no? Entonces creo que es bueno que estemos todos alineados, pero sí es importante tener el compromiso de ir mucho más allá. Y bueno, pues ¿por qué preocuparse por el tema de resistencia a fungicidas, igual que para insecticidas e herbicidas? Un tema de sostenibilidad, pero también un tema económico, ¿no? Pues obviamente nos permitirá ahorrar dinero. No es necesario aumentar el número de aplicaciones de fungicidas. Cuando tenemos todas las bases y el conocimiento de las bases, cómo podemos hacer una buena recomendación, podemos también hacer un buen uso de las herramientas que tengamos a la mano, ¿no? Reducir la necesidad de productos más caros o de métodos de control que sean más costosos también es importante y sobre todo ayudar a lograr un mejor control de las plagas y enfermedades que tendrá por consiguiente un mejor impacto en el rendimiento y en el costo-beneficio que el agricultor pueda traer en la suma diaria de inversión, ¿no? Eso es muy, muy importante. También ahorrar tiempo, pasar menos tiempo en el campo haciendo aplicaciones repetitivas porque una opción no controló, porque una opción no fue la efectiva. También poner menos esfuerzo y preocupación tratando de lograr un control efectivo de las enfermedades que nos logre reducir la carga y la presión de la misma sobre el cultivo en una condición y en un ambiente determinado, ¿no? Y también mejorar la seguridad de la cosecha, ¿por qué no? Porque al momento que estamos bajando también la carga química a través de una necesidad menor de productos de control o un menor intervalo entre aplicaciones, un menor número de ciclos de aplicaciones en el año o en el ciclo del cultivo, pues obviamente vamos a tener una mayor seguridad del producto final y eso también vamos a tener un menor impacto en el riesgo de residuos en los productos, ¿no? O una menor carga de residuos en los productos, en la producción, de manera general. Y bueno, la parte integral, la parte holística es proteger la salud de quien está aplicando y de la tierra, menos activos o menos químicos aplicados al ecosistema y una mayor seguridad del trabajador debido a la menor exposición a través de la menor aplicación o frecuencia de aplicación de los productos y menor eh, carga química también. Y bueno, la base conceptual que también vimos para el tema de insecticidas, lo vamos a ver aquí, que es prácticamente la misma, cambia algunos temas, obviamente estamos tratando con organismos diferentes para empezar, y estamos tratando también con comportamientos diferentes en el sentido, no en el sentido genético, pero sí en el sentido de comportamiento de poblaciones, ¿no? Pero el concepto fundamental es el mismo, es decir, que la resistencia es una susceptibilidad de crecida. En este caso no hablamos de un individuo, de una población, estamos hablando de una cepa, es decir, de un conjunto de microorganismos que forman, en este caso, un hongo, y estos cómo se agrupan en un cierto ambiente y en una cierta localidad. Eso es, digamos que una cepa. Y estamos hablando de una especie de hongo determinado y es la susceptibilidad de crecida hacia un fungicida que anteriormente era efectivo para controlar esa enfermedad y ahora esa susceptibilidad se ve afectada. También, obviamente, la resistencia generalmente evoluciona a través de la selección genética, como lo vimos, tiene un componente genético puramente, lo cual viene a través de la exposición excesiva de un cierto modo de acción a una misma cepa en un lugar determinado de esa especie y esta cepa se sobreviven, se vuelven resistentes y transfieren sus características genéticas a su descendencia. Obviamente, la dependencia excesiva a un mismo modo de acción conduce a un mayor potencial de resistencia en una cepa de hongos. Entonces, las características fundamentales y la diferencia contra los insecticidas es justamente que estamos trabajando con cepas susceptibles o resistentes que contienen en su material genético estos alelos de resistencia, alelos de susceptibilidad y la combinación de ambos. Entonces, esa es, digamos que una parte común. Una gran diferencia es que, obviamente, los hongos en una condición y en un ambiente determinado se están reproduciendo constantemente, ¿no? Esa es, digamos que
una diferenciación. En el caso de los insecticidas veíamos que tienen su ciclo, aunque pueden haber generaciones traslapadas, tienen un ciclo muy marcado. En el caso de los hongos es una reproducción continua, ¿no? Ese digamos que es el gran reto. Y bueno, nuevamente, como para recalcar, la falla en el control de una enfermedad siempre es una señal de resistencia. Pues no, no necesariamente es una prueba de que haya el desarrollo de resistencia en una determinada cepa en una cierta localidad, sino que puede haber en ciertos casos que las causas de bajo desempeño se pueden atribuir a otras razones, como por ejemplo que en el caso de los fungicidas también hay sus puntos importantes donde tenemos descomposición del pesticida y sobre todo en el caso de fungicidas tenemos un componente que también son usados muchos fungicidas para el control y prevención de enfermedades del suelo. Entonces, ¿va a haber un riesgo de descomposición? Sí, va a haber un riesgo de descomposición por microorganismos del suelo o también por cuestiones químicas o físicas, ¿no? En el caso de químicas, por el tema de hidrólisis alcalina a través de presencia de carbonatos, bicarbonatos o de un pH alcalino. Aplicaciones deficientes, claro está, si tenemos un equipo que no cumple con los requerimientos y no está estandarizado, no está calibrado, o también si no estamos haciendo aplicaciones en tiempo, eso se traduce en una aplicación deficiente de plaguicida, que no estemos haciendo una aplicación cuando deberíamos estarla haciendo en las etapas más susceptibles o en las etapas iniciales del desarrollo de un patógeno. Lavado por lluvias es importante y sobre todo en el tema de enfermedades recobra una importancia clave, sobre todo cuando estamos hablando en condiciones favorables para el desarrollo de la misma, ¿no? Uso de materiales o dosis incorrectas, esto también es relevante. En el caso de los fungicidas, tenemos fungicidas que son muy específicos, ¿no? Entonces, si no estamos usando el material correcto y en las dosis correctas, pues obviamente vamos a tener una falla en el control. Y bueno, como les comentaba, la base de manejo de resistencia para todos los pesticidas, estamos hablando en general, o plaguicidas como concepto general, o productos de protección de cultivos, que también es otro concepto, pues todos tienen una base genética, entonces se requiere de que tengamos al menos un conocimiento básico sobre la genética y eso implica que tengamos una noción de saber todo sobre el patógeno, o al menos una generalidad sobre el patógeno y su evolución, crecimiento y desarrollo de manera general, que al final envuelve esta parte genética a través de su descendencia. Y bueno, hay que tomar algunas consideraciones que vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso de esta hora y media, que son algunas interacciones que se dan, el manejo de resistencia a fungicidas, cuáles son los principios y estrategias que propone la FRAC, clasificación de los mismos, es importante, aunque bueno, ya es del uso común y es del del uso diario, digámoslo así, pues es importante que tengamos una base conceptual, ¿no? Sobre el tema de fungicidas y vamos a ver también la base de su clasificación y comentar y platicar un poquito sobre los tipos de fungicidas, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en esto. Y bueno, el primer punto que es para mí muy importante es cómo ha evolucionado la aproximación teórica en las interacciones factoriales de la salud de la planta, ¿no? Eh, Esto es importante porque nos obliga, a diferencia un poco del tema de insecticidas o del tema de herbicidas, la interacción es, digamos, un poco más compleja porque estamos hablando de microorganismos, es algo que no vemos, ¿no? Aunque por ahí decía un conocido que él sí los veía, bueno, pues creo que tenía muy buen ojo, pero en realidad son organismos son microorganismos o son organismos microscópicos que no tenemos la capacidad de ver. Entonces tenemos que recurrir a, a revisar la parte de las aproximaciones y las interacciones en el tema de cómo trabaja. Entonces, desde 1960 todos lo han de conocer, o al menos una gran parte de ustedes lo ha de conocer, este famoso triángulo de las enfermedades que por ahí aparecían en los libros la fitopatología de Agrios, en la micología
de Romero o algunas otras referencias bibliográficas, perdón, aparece este concepto, esta base conceptual de la enfermedad, ¿no? La enfermedad se deriva y aunque salió en la parte de la patología de las plantas, pues se trasladaba también a la patología en algunos escenarios, la patología también humana, ¿no? Entonces, es bien importante tomarlo en consideración. Déjeme poner por acá el puntero para señalarles un poquito más. Cómo la enfermedad era la interacción o se presentaba la enfermedad en base a tres puntos importantes. Primero, pues que hubiera un huésped susceptible, ¿no? Aquel receptor que es capaz de manifestar un síntoma a través de o en la presencia de un ambiente propicio y un patógeno virulento, porque puede haber patógenos que no tienen una virulencia o que tienen una virulencia atenuada y entonces, pues obviamente, aunque tuvieran el ambiente propicio, pues no se manifestaban los síntomas de una enfermedad. Entonces, era requisito que tuviéramos esto, o a lo mejor el patógeno no se encontraba con el ambiente propicio y no se manifestaba el síntoma de una enfermedad. Esta es una aproximación que ustedes lo pueden ver, o sea, data de 45 años de existencia no, menos, dijo Peña, ¿no? 50 y tantos años. Entonces, es algo que ya que fue evolucionando y digamos, esto permaneció por muchos años, por muchos años hasta que hay una aproximación, miren, o sea, una aproximación del 2024 de Levo y tal, que son varios autores aquí que están trabajando o que están haciendo un trabajo teórico para describir un poquito más estas interacciones, ¿no? Y cómo hasta recientemente ha evolucionado. Estamos hablando que por estos casi 60 años, no hemos tenido, 64 años, no hemos tenido o no tuvimos una evolución conceptual de cómo se estaba viendo esta interacción entre los diferentes factores que provocan una enfermedad. Hasta el año pasado que se hizo esta publicación en el Phytopathology Annual Review, es donde ahora se cambia por completo todo el concepto y ya no es un tema de enfermedad, sino de salud de la planta, ¿sí? Y ahora se sigue manteniendo dos conceptos importantes. Necesitamos sí o sí el contar con un huésped susceptible, el contar con un ambiente propicio, pero ahora cambiamos completamente, o la aproximación que hace el EVO es cambiar por completo la aproximación de la parte microbial. Ya no estamos hablando de solamente un patógeno, sino que este patógeno interactúa con la microflora que hay, incluso la microfauna que hay que está presente en un determinado microambiente donde están coincidiendo o donde están interactuando el huésped susceptible, que es la planta, y el ambiente propicio. Entonces, la microbiota, en general, toda esta interacción se le conoce como microbiota, la parte de de cómo está un patógeno, un microorganismo que pudiera ser un patógeno, pero que también puede haber eh, algún microorganismo que sea que no tenga nada que ver con una capacidad de infección de una planta, sino que sea probablemente un microorganismo que se alimente de materia orgánica muerta, que no tenga una capacidad infectiva, pero que esté interactuando en un ambiente ya sea encima de una hoja, ya sea en el suelo, está interactuando con otro microorganismo que sí tiene una capacidad de ser de infectar una planta o de ser un patógeno, este, con una cierta capacidad de virulencia, ¿no? Entonces, esta es la evolución que hemos tenido en 64 años para que ustedes tomen, digamos, el concepto y la base conceptual y la parte evolutiva de donde hemos estado. Entonces, hemos estado por muchos años tomando la consideración de enfermedad. Ahora estamos viendo cómo no nos tendremos que centrar solamente en la enfermedad, sino nos tendremos que centrar en la salud de la planta. Y bueno, y personalmente lo he llevado a un nivel un poquito más eh, de una parte, digamos, tridimensional, no solamente plana, y he puesto esta parte
de cómo este triángulo inicial que propone el Bo, donde tenemos una microbiota, pues bueno, ahora con la presencia de nuevas tecnologías, pues estamos incorporando a biológicos microbiales que el hombre per se, o sea, el hombre por sí mismo, está añadiendo a ese ambiente, ¿no? No como parte de la microbiota, porque la microbiota es algo que está de forma nativa, que está de forma natural, sino que nosotros estamos haciendo de forma inducida una aplicación de un biológico microbial. Y esta parte del biológico microbial tiene muchas aristas acá que obviamente hacen que no forme parte de la microbiota nativa, sino que tenemos aquí biológicos microbiales que tienen varias características que van a permitir que éstas sean relevantes porque también van a estar interactuando con el huésped. Hay ocasiones que los biológicos no son compatibles con el huésped, ¿sí? Hay algunas cepas que se han visto que no son compatibles con el huésped, o que no son, que no se reproducen y no se propagan en un ambiente, aunque tengan un ambiente propicio, no se propagan de manera adecuada. O bien que no compiten o que no tienen un factor de competencia fuerte ante la presencia de una microbiota nativa. Entonces, todo esto también hace que interaccionen e interactúen para también darnos una salud de la planta. Y también hemos visto biológicos microbiales, perdón, que tienen un impacto positivo, más allá de interactuar con la microbiota, desarrollarse en un ambiente propicio e interactuar con un huésped susceptible, tienen un impacto positivo en la salud de la planta. Entonces, todo esto nos va a llevar a tener o a generar una interacción multifactorial, ahora no solamente de tres factores, sino de cuatro factores formando este tetraedro, donde nos permitirá obviamente tener una mayor entendimiento de cómo se suceden o cómo está caminando a través de sus ciclos de la fenología de un cultivo, cómo está caminando una planta. Y bueno, pues cambiando un poquito de tema, vamos a ver esta parte de los principios y estrategias del manejo de resistencia, donde obviamente pues tenemos grandes tamaños de población y un número de generaciones en cada temporada, es lo que vamos a estar enfrentándonos en el día a día, o que el agricultor se enfrenta, el técnico se enfrenta cada día, porque es lo que va a proporcionar un amplio suministro de mutaciones. Como les comentaba, hay una diferencia entre las poblaciones de insectos, sí. Hay poblaciones de insectos muy prolíficos, que tienen generaciones prolíferas, con un gran número de individuos, eh, y que son muy específicas. Lo veíamos cuando veíamos IRM, el caso de mosca blanca en una condición excepcional de temperatura, el caso de Prutella gilostela, cómo ha incrementado su número de generaciones. Pero estamos hablando de que esto se da en un tiempo relativamente largo. En algunas ocasiones, la reducción de los ciclos de vida o los ciclos de reproducción, en el caso de los insecticidas, estamos hablando de 15 días, ¿no? Acá no, acá tenemos grandes tamaños de población porque la reproducción se está dando continuamente, y eso indica que la reproducción se da a través de la división celular, y la división celular como tal es un intercambio genético, y ahí es donde se nos da este amplio suministro de mutaciones, ¿no? Se nos puede dar este gran suministro de mutaciones. Cuando no tenemos ningún cambio, esa división celular, transferencia de genética, se da de forma regular, ¿no? De forma común. Pero cuando tenemos una presión de selección a través de por ejemplo, una aplicación continua de un mismo modo de acción multisitio, perdón, unisitio, entonces ahí es donde tenemos esa gran fuente de variabilidad genética y ese suministro de mutaciones, ¿no? Y bueno, entonces el objetivo pragmático o práctico para el manejo de resistencia a los fungicidas, pues es obviamente ralentizar la aparición y la propagación de resistencia durante el mayor tiempo posible, manteniendo, como dice aquí el concepto, al mismo tiempo el nivel necesario de control de la enfermedad. Entonces, esto es bien importante porque necesitamos tener
Uno, mitigar y ralentizar. Y en tercer lugar, mantener un control efectivo que obviamente sea duradero o que sea sostenible, ¿no? Ese digamos que es el objetivo práctico del manejo de resistencia. Y bueno, pues entonces, en este contexto, pues la vida de útil de un fungicida contra un enemigo invisible o microscópico, llámese patógeno, pues podríamos definirlo como el número de temporadas durante los cuales el fungicida continúa controlando al patógeno, o al menos continúa contribuyendo al control en combinación con otras medidas, ¿no? Que eso también es importante. Todo lo que nos ayude a mitigar en una cierta proporción es válido para que tengamos un buen manejo de resistencia, ¿no? Y bueno, este es un diagrama tomado de Cochrane del 2021, donde nos muestra que cuando tenemos la presencia cuando no tenemos presencia de un fungicida, es decir, una condición normal, tenemos, como lo saben, de manera natural, como tal, en un ambiente determinado, con un huésped determinado, tenemos tanto cepas que son sensibles, es una proporción de población, digamos, o de cepa, eh, que son sensibles, y hay otras cepas que son con genes de resistencia, ¿no? Entonces, no hay aplicación de fungicida, obviamente se da una reproducción y la reproducción es proporcional. Esto significa que no hay una presión de selección, como les comentaba. Entonces, en esa división celular y en ese crecimiento de las cepas, hay una proporción de resistentes que se reproducen y se multiplican en una cierta cantidad, y también es la misma la cepa susceptible. Obviamente, en este escenario domina la cepa susceptible y por lo tanto, en el tema de reproducción, vamos a tener más cepas susceptibles, ¿no? Al final del día. Entonces, no hay diferencias en las tasas de crecimiento, hay una proporción muy bien guardada. Por lo tanto, no hay selección para la resistencia porque no está sometido a ningún factor de selección. ¿Qué pasa cuando tenemos un fungicida? Hacemos la aplicación de un fungicida de alto riesgo, es decir, que tenga, que solamente posea un solo sitio de acción y que se clasifique como un fungicida de alto riesgo por sí solo, ¿no? Y además, pues lo aplicamos solo, ¿no? O sea, una aplicación que eso es muy, muy común. Ahorita ustedes van a empezar a tomar en cuenta qué es lo que en la práctica se hace. ¿Qué es lo que hace un técnico en una situación de apagafuegos? Pues es meterle un fungicida que generalmente se clasifica como de los caros o de los que son de nueva generación, pero generalmente son fungicidas que pueden tener un alto riesgo, ¿no? Y además, si va solo, pues entonces vamos a tener una presión de selección mucho más alta. Hay un gran diferencial en las tasas de crecimiento, va a haber una mayor proporción de cepas resistentes a diferencia de las cepas sensibles, y es el que va a dominar. Entonces, esto va a causar que tengamos en el tiempo, que es en un tiempo relativamente corto, una densidad de la cepa de resistente mucho más densa, mucho más grande que la cepa que es sensible. Entonces, esto es lo que en términos fitopatológicos va a estar sucediendo. ¿Qué es lo que tenemos en el otro lado cuando tenemos una mezcla de un fungicida? Sí, tenemos una mezcla de un fungicida que es de riesgo alto, y tenemos en combinación con un fungicida que es de bajo riesgo. Pues entonces ahí el fungicida de bajo riesgo nos ayuda a mitigar en cierta proporción el diferencial en la tasa de crecimiento. Entonces tenemos un pequeño diferencial. No es que no tengamos un diferencial como en el caso de donde no tenemos fungicidas, o no tenemos la aplicación de nada, un desarrollo normal del patógeno sobre el huésped, o que tengamos un gran diferencial en la tasa de crecimiento como lo tenemos en el escenario 2. Sí, tenemos un pequeño diferencial, pero sigue dominando las cepas susceptibles porque estamos mezclando dos tipos de fungicidas, uno de alto riesgo y uno de bajo riesgo. Entonces,
Esto va a causar o nos va a traer por consecuencia que haya una lenta selección para la resistencia y vamos a ralentizar es en el tiempo, vamos a ralentizar la densidad del patógeno, ¿no? Entonces, este es el objetivo final de cómo podemos o cómo podemos dar la base para el manejo de resistencia a fungicidas. Si se fijaron, aquí es un tema con una ligera variación, una variación al final del día en cuanto al manejo de resistencia de insecticidas, porque estamos hablando de organismos macros a organismos micros, ¿sí? Donde obviamente la reproducción de copulación en los organismos, macroorganismos como son los insectos, es el común denominador. Acá no, acá es la división celular. Entonces ahí tenemos que tomar en consideración ese punto del tipo de reproducción y también otro punto clave es de que acá el uso de mezclas ayuda a mitigar bastante el tema de tener estos diferenciales en las tasas de crecimiento. Entonces, este es digamos, un primer punto que ustedes deben de notar por ahí. Las mezclas son, digamos, un uso determinante o un factor determinante para el manejo de de la resistencia a fungicidas. Y bueno, la parte de estrategias de manejo de resistencia a fungicidas, pues hay, digamos que, 8 pilares, a diferencia de los 6 pilares que tenemos en el manejo de resistencia a insecticidas. Acá tenemos ocho pilares importantes, donde nos basamos primero, obviamente, en la parte no química, ¿no? Siempre la recomendación es que veamos y analicemos en las estrategias de manejo las variables no químicas. En este caso, pues, por ejemplo, hacer uso de variables resistentes, eh, también tener en consideración el manejo integrado, pues, de enfermedades, en este caso, no tanto, bueno, tomándolo en plaga como un concepto integral, como una plaga, ya sea una maleza, ya sea una enfermedad, ya sea un insecto. Tomar en consideración mucho el manejo integrado de plagas, ¿no? Esto es algo relevante y como comentábamos en el tema de insecticidas, en el caso del MIP, no conoce la parte de resistencia, es decir, todo lo que implementemos como MIP no va a ser susceptible a generación de resistencia porque no es una interacción directamente con el patógeno. Entonces, por ejemplo, la rotación de cultivos es una práctica que se debe de tomar en consideración para manejar eh, el cambio de huésped, ¿no? Por ejemplo, ese es un punto importante cuando tomamos la fase de interacciones. Manejo de residuos de cultivos, esto es importantísimo. Aquí en el centro de México es muy común, por ejemplo, tomando una consideración, una práctica, los calabaceros, ¿no? O sea, el calabacero termina de cortar y, y si no hay precio, pues ahí deja la calabaza con un montón de cenicilla, ¿no? Al final de la temporada seca y no hay un buen manejo de residuos, ¿no? Y así ustedes me pueden decir algunos otros ejemplos que seguramente sus zonas han visto y que es muy común, ¿no? También, por ejemplo, el caso de Bajío, cuando en estas transiciones de periodos húmedos se deja los residuos de cosecha, hay algunos ganaderos que van de pequeña, de traspatio, que van y lo recogen, pero se deja el residuo y ahí van alternaria, ahí van bacterias y se quedan en los lotes, ¿no? Entonces es importante considerar el manejo de residuos de cultivo. Siempre es una muy buena práctica el tener esto en consideración. Densidades de planta, ¿no? Muchas veces por querer poner más plantas por hectárea, por tener una mayor producción por unidad de superficie, pues incrementamos la densidad de las plantas, pero también causamos microclimas, ¿no? Entonces eso también es relevante. Entonces estamos creando nosotros mismos un tema de generarle el ambiente propicio cuando, pues obviamente lo podemos hacer de una forma contraria, ¿no? Manejos de los riegos, importante también, obviamente. Aún seguimos teniendo riegos rodados y eso pues también genera microclimas. Eh,
incluso, bueno, cuando estábamos en el proyecto de SIVA, por ahí los compañeros que estuvieron en el proyecto NPP o que siguen todavía eso, pues nos dábamos cuenta que aun cuando son agriculturas tecnificadas, pues muchas veces no contamos con herramientas para el manejo adecuado del riego, ¿no? Entonces eso, en ocasiones el técnico está poniendo agua de más o también está poniendo agua de menos. Entonces, eso causa que también tengamos en el ambiente más o menos humedad y eso también en ciertos patógenos es favorable. Y la manipulación del ambiente. Obviamente, esto, si tenemos agricultura protegida, vamos a tener una condición favorable para el crecimiento de la planta. Pero si no lo sabemos manejar de forma correcta, también tenemos la oportunidad de crear un ambiente favorable para el patógeno. Entonces, esto se torna relevante en el tema de poderlo implementar. Entonces, tomen en cuenta el manejo integrado de las plagas, ¿no? Monitoreo regular, aunque también hay algunas investigaciones o algunas publicaciones que en el caso de las enfermedades, dice, bueno, pues el monitoreo te puede servir, sí, pero cuando te des cuenta de que tienes la condición, es porque ya te vas a tener el patógeno en la planta, entonces vas a tener un tema reactivo, ¿no? Eh, hay modelos digamos que de predicción para poder saber, sobre todo basados en las condiciones climáticas, de condición del ambiente, donde pues obviamente podemos tener un chequeo continuo, pero lo que dicen es, bueno, pues entonces cuando tengas ese tipo de monitoreo, también debes de anticipar la parte de que cuando tengas la condición o cuando el monitoreo te indique que vas a tener la condición, mm, es probable que ya vayas a tener las primeras etapas de una infección de la enfermedad, ¿no? No lo vas a estar viendo porque las infecciones primarias, pues no se ven, es cuando tienes, obviamente, la germinación de esporas, cuando tienes las primeras hifas desarrollándose, no lo vas a ver porque no hay un síntoma. Entonces ahí es donde probablemente ya el hongo que te está ganando, ¿no? Entonces tienes que incluso acompañarlo de medidas preventivas o de aplicaciones preventivas para que obviamente no te vaya a suceder eso, ¿no? Tiempo óptimo de la aplicación. Sobre todo estamos hablando aquí en dos vías. Uno, justamente lo que acabamos de platicar en el tema de manejo o en el tema de monitorear del ambiente que se puede dar para el tema de uso de preventivos. Y dos, el tiempo óptimo de aplicación en términos de la planta. ¿Sí? Cuando la planta es más susceptible, generalmente hemos visto o se ha visto que hay etapas como todo, incluso como los humanos vemos que hay etapas muy susceptibles de la planta. Uno, es recién nacidos, dos es en la etapa de reproducción. Entonces, podemos tener ahí algunas o hacer algunas em, assumptions como lo hemos visto en el tema de las interacciones, donde podemos ver y donde podemos detectar o determinar que puede haber este tipo de presencia de enfermedades, pues ahí podemos anticiparnos y hacer un buen tiempo de aplicación. Y el timing de aplicación respecto a lo que comentábamos de la parte si estoy aplicando cuando tengo síntomas visibles y qué tantos síntomas visibles tengo ya en la planta, eso también es relevante, ¿no? No nos vamos a meter mucho en el tema de fitopatología general como tal, relacionado con la enfermedad, pero digamos que es algo que ustedes deben de tener en consideración, ¿no? También dosis óptimas de uso. Generalmente tenemos un rango. Recuerden, los rangos se dan basados en justamente si estamos haciendo aplicaciones en cierta etapa del cultivo, si estamos haciendo aplicaciones en cierta etapa de la enfermedad. Entonces, generalmente las dosis más bajas es cuando tenemos eh, síntomas iniciales o cuando tenemos condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, que siempre así no lo van a presentar en una etiqueta, ¿no? Y el otro, dosis más altas, es cuando tenemos una condición ya más extrema de condición, que eso generalmente lo estamos detectando por los monitoreos regulares, aunque no tengamos un monitoreo sistematizado, podemos tener un monitoreo en base a la experiencia, ¿no? Entonces, hay que usar las dosis óptimas de uso en ese rango
que nos presentan. Recuerden que también vimos en el caso del manejo de resistencia a insecticidas cómo las dosis, subdosificar o sobredosificar también nos va a causar, es un factor de riesgo de evolución de resistencia, ¿no? Importante, la parte de mezclar, rotar, alternar es importantísimo, ¿no? En el caso de los insecticidas, la mezcla, cuando vas dirigido a un estadio, cuando vas dirigido a una especie y ese ingrediente activo es efectivo, no se recomienda el mezclar porque está siendo efectivo. Pero recuerden que en el caso de los hongos tenemos etapas diferentes en un solo huésped, en un solo ambiente. Entonces, la mezcla se vuelve determinante porque vamos a tener eh, quizá estemos teniendo esporas, estamos teniendo formación de apresorios, o ya tengamos individuos bien formados, bien desarrollados que ya estén dentro del tejido. Entonces, ahí es donde radica la estrategia del mezclado, ¿no? De poder atacar los diferentes etapas que tiene un hongo en el proceso de infección de una planta. Entonces, ese digamos que es el argumento fundamental de la mezcla. Y luego rotar, porque en el tiempo tendremos que volver con aplicaciones consecutivas, sobre todo si el ambiente persiste. El huésped susceptible, obviamente, ahí va a estar hasta que termine su ciclo, pero si tenemos el ambiente propicio y el ambiente propicio continúa, entonces no va a haber otra más de que volver a aplicar. Entonces ahí es donde viene la importancia de la rotación. Y la rotación también la tendríamos que estar haciendo en la aproximación de bloques, como ya lo vimos en el caso de insecticidas, ¿no? Y bueno, e importante, la parte de la selección del fungicida, es importante usar el fungicida que tenga mayor eficacia y que sea más consistente en el control. Ese es, digamos que, uno de los puntos relevantes. También tenemos que estar usando en esta aproximación de rotación los grupos de insecticidas que sean, que no tengan los mismos modos de acción. Y para eso justamente vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? No sé si hasta aquí hay algún comentario. Me gustaría que me platicaran algo de sus experiencias a través de esto, Nos sobre gustaría todo saber que están ahí, ¿verdad, Iván? de las interacciones, pues los que trabajan en la agricultura protegida es, digamos que es, bueno, no solamente ellos, ¿no? Pero yo pues, sí sé que hay unas condiciones donde, por ejemplo, al técnico se le barrió abrir las ventanas, ¿no? Platíquenos algo de esta parte, ¿no? Sobre todo, es muy sabido que el uso de variedades resistentes o de virus resistentes es muy común. Aquí en la parte de las semilleras trabajan muy rápido, ¿no? O sea, lo hemos visto por algunos virus, lo hemos visto para algunas bacterias que trabajan muy rápido, pero también hemos visto casos de fracaso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los noventas, por ahí a finales de los noventas, con Phytophthora infestans, donde se dedicó mucho esfuerzo, mucho trabajo a generar variedades de papa, ¿no? Para resistentes a tizón. Sí, me tocó verlas ahí en Pictipapa. Este, pues veías unas alfas en aquel tiempo, unas fianas, pues bien atizonadas, prácticamente como si les hubieras aplicado paraquat. Y veías las variedades resistentes y limpias, pero pues obviamente no sabían igual, ¿verdad? Entonces, era un tema comercial que pues bueno, se desistió de eso, ¿no? Pues Coco, déjame contarte que aquí en el chat Fernando Delgado ha estado compartiendo con nosotros, Listo, Fer, comparte, platícanos. qué es lo que Bueno, nos compartió. que tiene mucha experiencia, Fer. No, les compartí los artículos de lo que estabas exponiendo, los de la Buenísimo, nueva gracias. propuesta del triángulo de las enfermedades, o ya el que considera ahí todo el ambiente y los Mm, microorganismos, y el diagrama de resistencia, de manejo de resistencia a fungicidas. buenísimo, Fer, Los dos perfecto. artículos únicamente. Sí.
Sí, gracias. Bueno, y aprovechando que tomaste la palabra, Fer, eh, digo, el tema de las enfermedades es muy complicado, ¿no? De una u otra forma. Tú en tu experiencia, ¿cómo has visto que ya tienes algunos años, cómo has visto que ha evolucionado este tema de usar variedades resistentes a enfermedades, que es donde yo creo que es donde más se ha trabajado, ¿no? Sí, donde hay más, o continuamente en el mercado donde se ve más mejoramiento en este tipo es por ejemplo, en jitomate, es donde Ujú. más continuamente, pero más enfocado hacia virus, ¿no? No tanto hacia hongos, ¿no? Sí, sí, correcto. La problemática sí, sí, o sea, siguen teniendo susceptibilidad la mayoría de los cultivos en general, ¿no? Sí. Casi todos los esfuerzos se hacen más bien en qué aplicarle, ¿no? Fungicidas, bactericidas, los patógenos del suelo. Al final de cuentas sí se requiere utilizar, al Ujú. final una herramienta, ¿no? Un fungicida, una molécula, ¿no? Sí, O algún otro microorganismo, ¿no? sí, y creo que también aquí el punto es, pues es como la cobija, ¿no? O sea, al final de cuentas, cobijas una parte y descobijas otra. Entonces, generalmente los que tienen una cierta resistencia o que trabajan los genetistas en tapar o crear una resistencia, pues luego se descobijan en otra, ¿no? Entonces resulta que, ok, tienes una variedad que tiene una tolerancia a un cierto virus, pero luego se hace bien evidente que es muy susceptible a alternaria, por ejemplo, ¿no? Y pues sí, es parte de, digamos Sí, que de este la juego. multiresistencia no ha sido Sí, posible. exactamente. Muchos Así. o sea, el problema actualmente en todos los cultivos intensivos es que no hay como umbrales definidos en el manejo de las enfermedades y casi siempre el productor está aplicando tarde, ¿no? Y ahí Exacto. tiende a echar mano de todo lo que hay y de manera muy intensiva, ¿no? Y ese es un buen punto para todos los que nos están aquí escuchando y viendo. El tema en insecticidas o en insectos hay umbrales, porque justamente el tema de monitoreo o el uso de, por ejemplo, unidades calor nos permite el tener o establecer umbrales, ¿no? O sea, tanto económicos como de población. Y en el caso de enfermedades, no. O sea, en el caso de enfermedades no hay el umbral o sea, no hay forma de que tú establezcas que 2 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado de una hoja, pues no es posible, ¿no? Entonces, tienes que estar bien a la viva, o el técnico tiene que estar a las vivas, tratando de cuidar estos factores o todos estos factores que le pueden estar afectando en el desarrollo del cultivo, ¿no? En la salud del cultivo. Bien, gracias, Fer. Bueno, vamos adelante. Nos queda casi una hora y después llega la guillotina del tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar sobre este factor importante que es la selección del fungicida, que es donde obviamente nosotros eh, em- como expertos de la parte de protección de cultivos en la parte química, pues debemos de conocer. Nos vamos a centrar en esta parte conocer un poquito con lo que estamos trabajando, ¿no? Con la parte que vamos a estar interactuando, es obviamente que son los hongos, también, obviamente no se restringe solamente a los hongos, como también comentaba Fer, ok, es también un tema de virus, ¿no? Que son partículas y ahí creo que el tema genético es mucho más complejo, ¿no? Porque estamos hablando de que no son como microorganismos, no tienen estas estructuras, sino que son partículas, ¿no? Partículas con una cierta carga genética de RNA, DNA y que son las que interactúan con los huéspedes. Pero en general, el hongo ya es un organismo multicelular, aunque también tenemos las bacterias que son unicelulares, pero que también ya son microorganismos más complejos. En el caso de los hongos, ya forman estructuras multicelulares, ¿no? Y están conformadas por varios puntos. No los vamos a ver aquí a detalle, pero sí que sepan que es la forma como el patógeno se está reproduciendo y está creciendo y está formando estas cepas en total y que son las que forman, digamos, estas poblaciones, ¿no? Por decirlo así. Y pues obviamente esto lo que también habíamos visto
en algunas revisiones anteriores, en el Avioni, por ejemplo, veíamos la célula típica eucariótica o la célula eucarionte, que es en este caso la hifa de un hongo, y obviamente está constituida por una pared celular, por un lamosoma, que es, digamos, una parte importante que forma la parte de los septos, que son estas divisiones o paredes entre dos estructuras celulares y que son estructuras de soporte. Una vacuola, que es, digamos, donde se junta toda la suciedad que está ahí y que son bolsas, grandes bolsas, ¿no? La mitocondria, obviamente, que es donde se lleva a cabo la respiración, el ribosoma, que son partículas de RNA, cristales de ergosterol, retículo endoplasmático, el núcleo, obviamente, que es donde está la gran carga genética. También hay una membrana endoplasmática, también hay glóbulos lipídicos, que es donde se están formando estas concentraciones o concreciones de grasas y el aparato de Golgi, y hay una punta de crecimiento que es la que va eh, desarrollándose continuamente en la célula de un hongo. Entonces, aquí obviamente todo esto está contenido en un citoplasma, ¿no? Que es todo esto que está acá, está contenido en el citoplasma. Eso no lo puse aquí, pero tómenlo muy en consideración. Algunos conceptos relevantes en cuanto al tema de fungicidas como de fungicidas se trate, fungicidas de contacto sistémicos. Bueno, el fungicida de contacto también se le conoce como fungicidas protectantes. Actúan en la superficie de la hoja, previniendo la germinación de las esporas o que penetren en la hoja, requieren de atención en la calidad de la aplicación. Es importante, o sea, esto es relevante, por eso también hablábamos desde un inicio el tema de la relevancia en cuanto a la calidad de la aspersión, ¿no? La cobertura, buenas boquillas, la misma calidad del agua, etcétera, etcétera. Entonces es importante y retoma mucha importancia en el tema de los fungicidas de contacto protectantes, ¿no? También hay fungicidas sistémicos, también se les conoce como fungicidas penetrantes, trabajan dentro de la planta. Aquí es importante, puede haber eh, tener movimiento translaminar, es decir, movimiento en las capas de la hoja, puede haber movimiento local, es decir, generalmente el movimiento local va, si lo aplicamos en la base de la hoja, se puede mover a través de la hoja, ¿sí? Hasta la punta de la hoja, eso se llama movimiento local. Y cuando tiene movimiento sistémico, la mayoría de los activos que se tiene movimiento sistémico vía gilema, ¿sí? Son que se mueven de forma ascendente. Eh, que yo sepa, o a lo mejor me equivoco, no tengo en mente un producto que sea ambimóvil, ¿no? Eh, una vez que están dentro, pueden ser preventivos o pueden ser curativos. Importante, aquí hay dos términos fundamentales: preventivos o curativos. No hay fungicidas erradicantes, ¿no? O sea, siempre nos va a sobrar algo, siempre va a haber presencia de algo remanente, nunca vamos a tener la erradicación por completo. Entonces, ese término en el tema de manejo de enfermedades no existe, ¿no? Del otro lado, pues hay fungicidas preventivos o curativos, que era lo que ya veíamos ahora en el tema de los sistémicos. Los preventivos obviamente previene la infección de los hongos antes de que esto ocurra. Y los fungicidas curativos, uno, pueden entrar en la planta, ¿sí? Dos, detienen la infección fúngica después de que ocurrió. E importante, ayuda a que la infección por esporas se propague, ¿no? Forme lesiones y produzca cuerpos fructíferos y esporas. Es decir, va a prevenir la reinfección, que vuelva a ver otra vez el ciclo y que vuelva a suceder nuevamente una presencia de la enfermedad. Importante, pero no pueden curar o reparar el tejido dañado. Entonces, como dijo Juanga, palo dado, ni Dios lo quita. Entonces, si ustedes ven síntomas, es algo que el agricultor ya va a tener en la cabeza, ¿no? Un síntoma va a estar ahí,
los fungicidas van a actuar sobre el tejido verde, sobre lo que esté activo y lo que esté ahí trabajando como, como un, como un, eh, digamos, con movimiento de la planta, ¿no? Entonces, eso es importante. Eh, otro punto importante, pues se deben usar antes de que se produzca una infección grave. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba, un agricultor cuando ya ve los síntomas, pues ya, ahí está, no podemos llegar con una goma ahí, y borrarlos, o como luego le hacían en el estadio, de los Pumas, llegar y pintarlo, cuando tuvieron un problema ahí si no me mal recuerdo, fue de Fusarium, pues pintaban el pasto, ¿no? O sea, pues no, no podemos ir a pintar las plantas, ¿no? Para que se vea bonito ya. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y ser muy conscientes obviamente, que la expectativa no va a ser que volvamos atrás un cultivo. Puede ser que la planta tenga nuevos rebrotes, bueno, eso va a tapar posiblemente el daño que ya se hizo, pero lo que ya está ahí, ya no hay vuelta atrás. Em, Niveles de clasificación de los fungicidas, importante que tome nota. Modo de acción describe el proceso que es impactado en el hongo y se denota por un código letra. Ha habido cambios en el tema de clasificación de la FRAC. Antes eran solamente números y así como llegaban, pues así se estaban clasificando, ¿no? Ahora no. Ahora lo que hace FRAC es grandes grupos, ¿no? Grandes grupos, ¿en base a qué? En base a los procesos que son impactados dentro de la célula del hongo. Entonces, lo denota por las letras A, B, C, hasta tener, completar los grupos de los hongos. Generalmente, FRAC también está reclasificando. Ok, este no pertenece aquí porque hay nuevas investigaciones, lo pasamos a ¿no? Entonces, van haciendo esos cambios. Pero creo que con la nueva clasificación, eh, se ayuda mucho al tema de tener una noción mucho más fácil de entender. Y luego ya dentro del grupo, del modo de acción, vienen los grupos. Entonces, el grupo sí describe el sitio objetivo, es decir, el sitio de acción donde va a trabajar el fungicida. Y estos obviamente pueden tener el mismo modo de acción, pero diferentes sitios de acción. Esto es importante. Y entonces vamos a tener diferentes modos, por ejemplo, A1, A2, A3, A4. Así es como se van dando las clasificaciones. Y luego viene el grupo químico, y dentro del grupo químico van a clasificar los compuestos químicos similares, es decir, que tengan más o menos ciertos grupos eh, químicos muy parecidos, y ahí es donde los van a estar agrupando. Y obviamente esos grupos que tienen cierta afinidad química van a trabajar en los mismos o en sitios objetivos muy parecidos. Entonces, eso permite o facilita que tengamos eh, esa, esa clasificación puntual, ¿no? Compuestos químicos dentro de un grupo se consideran resistentes entre sí, es decir, hay riesgo de resistencia cruzada, importantísimo. Y bueno, importante que también detienen la infección. Creo que esto se me vino de otra parte. Detienen infección fúngica después de que ocurra. Es muy relacionado con el otro tema. Entonces un lapsus brutus, ahí me chapingué, ¿no? Entonces una disculpa. Y bueno, otro punto importante, el nombre común, que es el sinónimo de ingrediente activo. Entonces, con todo esto nos va a ayudar a tener una muy buena clasificación o un buen entendimiento de la clasificación de los fungicidas. Y recuerden, cuando tengamos que rotar, siempre es importante rotar en base a los grupos que tengamos diferentes grupos y modos de acción, para que tengamos una rotación que sea muy efectiva, ¿vale? Y esto es lo que vamos a encontrar. Un ejemplo, el modo de acción, la letra G, biosíntesis del esterol. Dentro de este tenemos el grupo 3, que son los inhibidores de la DMI. Y dentro de los inhibidores de la DMI, tenemos los triazolintiniones,
que es un grupo químico muy, muy, muy grande. Ahorita vamos a verlos ya de forma detallada. Y el grupo común es un ejemplo es el proteconazol, que es un fungicida que es muy usado. Y bueno, esta es la carta de la clasificación de fungicidas. Esta, pues obviamente la pueden descargar ya en la parte de Irak. Les pedí que descargaran, aquí también está el código QR, pero que descargaran la aplicación. Ustedes van a tener también tienen acceso a través de esa aplicación de esta carta, aunque también les da la posibilidad de ir explorando grupo por grupo y luego también o ingrediente por ingrediente y les da esta clasificación general. Y cada uno de los componentes de los grupos tiene esta nomenclatura, ¿no? Entonces, vamos a tomar como ejemplo el grupo C, el C8, que es, bueno, C, que es, que afecta el proceso de la respiración, y aquí viene el sitio de acción y código, es complejo 3, la iniciación del complejo 3 dentro del proceso de respiración. Esto se da en el citocroma BC, que es, que eso obviamente lo vimos cuando tocamos el tema de Bione, eh, se da a través de la mitocondria, ¿no? Y luego viene el nombre del grupo FRAC, que está acá, el número 45. Aquí lo vuelve a repetir, grupo FRAC 45, que es, digamos, la clasificación primaria que tuvo. Viene el grupo químico biológico, que es el ingrediente activo, acá, en el grupo, el compuesto ISO, este es el activo. Y viene un grupo químico o biológico, ¿no? Que ahí es donde se agrupan, digamos que mm, los que tienen afinidad química, ¿no? Esos grupos químicos que comparten algún radical o alguna estructura química y que se permite clasificarlos de esa forma. Entonces, bueno, vamos a ver uno por uno en este tiempo que nos queda. Primero, pues es el grupo A, que es los fungicidas que se encargan de el metabolismo o que afectan el metabolismo de los ácidos nucleicos. Aquí es bien importante el tema de los inhibidores de la polimerasa, que es una enzima que ayuda al tema de la duplicación del RNA. Y dentro de esto, obviamente, van a actuar en el núcleo y en el ribosoma, dentro de la célula, ¿no? Y aquí tenemos como un ejemplo dentro de nuestro portafolio el metalaxil. Entonces, ¿alguien que me pueda ayudar con el nombre comercial del metalaxil que tenemos en el portafolio? Startal. Startal. Es correcto. Y dónde trabaja? O sea, ¿en qué tipo de hongos vamos a tener el efecto del, del metalaxil? ¿Enfocado en qué? Los somos que no En los homicetos. En los homicetos. Con Perfecto. mis datos. Perfecto. Gracias, homicetos. Y el grupo 1A o A1 es de riesgo alto. Esto quiere decir que tenemos que establecer estrategias de manejo de resistencia para ese grupo. Uno de de los primeros que se conoció resistencia en México fue justamente esto, y fue justamente lo que les platicaba el caso de Phytophthora infestans. Era un activo muy, muy, muy eficaz, pero solamente había ese activo, digamos que para tener el control de las enfermedades y bueno, pues el abuso llevó a la generación de resistencia muy rápido. Después vinieron otras herramientas y ahora sigue siendo efectivo con un manejo adecuado, pero tomemos en cuenta que siempre vamos a tener el riesgo alto por el modo de acción que es unisitio eh, y que tendremos que usar herramientas de manejo, como la rotación, segundo, como la mezcla, ¿no? Aunque ya viene mezclado generalmente con mancozeb o con clorotalonil. Ok, grupo B, fungicidas que afectan el proceso de la forma del citoesqueleto o digamos que la estructura eh, general o de contención de la célula y las proteínas motoras. Sí, digamos que las células de los hongos se mueven, ¿no? O sea, tienen que estar creciendo. Generalmente esto se da en el núcleo, obviamente, porque ahí hay la generación de proteínas y también se da en la parte de la pared celular, que es donde se está dando todo este proceso, ¿no? Entonces, aquí
díganme, dentro de este grupo B, ¿qué activos tenemos dentro del portafolio? Yo, mientras que le ponen ahí a pensar y que le ven, a lo mejor los que tienen ojos de regalo como yo, pues no van a alcanzar a ver, ahí pónganse una lupa. Estos bloquean la polimerización de la tubulina es una proteína que forma la estructura de la pared celular y eso se da durante la división celular, que es la mitosis. Entonces, es esencial para la creación del aparato del uso, que es toda esta parte de, de la división y el crecimiento y que es lo que le da la parte de la movilidad y esa flexibilidad de la estructura celular. A ver, entonces dígame, ¿qué encontraron ahí qué activos tenemos dentro de este grupo B? Carbendazim, ¿Tenemos productos de carbendazim en el portafolio? Nombres. Tral- Tlaloc, Traloc Sanser. y Sanser. Ok, ¿qué otro más? Sanser, Ok, metiltiofanato. exactamente. Entonces, gracias por la participación. Esos son los que tenemos acá. Vamos a pasar a revisar un grupo que es uno de los más grandes y uno también de los más complejos. Es donde actualmente se está llevando gran parte de la investigación, o durante los últimos 20 años se ha llevado gran parte de la investigación de las compañías de Discovery, que es el grupo C, dedicado a la respiración y especialmente en la parte de la mitocondria. Entonces recuerden que el tema de la mitocondria, como ya lo vimos en el caso de Evione, es un organelo que es de especialidad, así como tenemos también en los vegetales y en los organelos especializados en la parte de la respiración, también el caso de la mitocondria es un organelo especializado, producto de la evolución de los organismos. Y es esencial para el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Cuenta con una membrana externa, cuenta con una membrana interna. Esto es importante porque aquí muchos de los procesos van a estar sucediendo y muchos de los modos de acción van a estar aquí en estas partes, ¿no? Hay un espacio intermembrana también. Hay también estas crestas mitocondriales, que son las que forman estas estructuras internas como arriñonadas en la mitocondria. Y también consiste de una matriz. Y bueno, solamente para dar un contexto, no nos vamos a meter a profundidad. Es importante, el transporte de electrones mitoclonal es importante en la generación de energía, es decir, de transformar la materia prima, todo lo que son grasas, carbohidratos y proteínas, a través de un proceso de glicólisis que se lleva a través de un proceso de óxido-reducción, de ceder, aceptar electrones, de este famoso ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, que esto, les digo, no nos vamos a detener mucho, pero al final es transformar toda la parte de materia prima en moléculas de alta energía, es decir, moléculas que han ganado electrones. Y eso obviamente va a ser fundamental para todo el proceso o todos los procesos que ocupa el hongo para trabajar. Es básicamente energía pura, ¿no? Bueno, aquí es importante, recuerden, hay un espacio entre membrana, hay una parte de la matriz y esta es, digamos, la membrana interna, ¿no? Y dentro de la membrana interna hay diferentes complejos que es donde se está llevando a cabo esta fosforilación. Y en estos complejos es donde van a trabajar los diferentes modos de acción, ¿sí? Hay 5 complejos y hay varios. No voy a detener acá, pero al final del día es lo que les quiero dar a conocer, es que la ruta que sigue, la parte de los mecanismos óxido-reducción a través de la fosforilación oxidativa, pasan por los diferentes complejos, ¿no? Entonces, los fungicidas van a trabajar bloqueando esos procesos en los diferentes complejos, ¿sí? Y van a ver que muchos de los grupos que van a trabajar en la parte de la mitocondria, en este esquema, van a trabajar en los diferentes complejos que tenemos acá. No son todos, pero sí son bastantes, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo mismo, es meterse un poquito más al detalle. También hay una interacción de los citocromos, BC1, de las quinonas. Hay quinonas internas, quinonas externas, que son las que están recibiendo
estas donaciones de electrones y las están llevando a través del ciclo. eh, y obviamente son las que están aceptando y cediendo los electrones, ¿no? Hay quinonas internas, hay quinonas externas, y ahí también es donde se van a dar cuenta los procesos. También hay un tema de enzimas. Las enzimas ustedes las van a ver en muchos de los procesos de bioquímicos. eh, Trabajando, desdoblando moléculas complejas en moléculas más sencillas y trabajando en esta parte de la óxido reducción, cediendo, liberando los electrones para que después puedan ser cedidos o aceptados, ¿no? No sé, por ahí escuché voces, no sé si tengan algún comentario, ¿no? No. Bueno, entonces, voy a pasar un poquito al revés, voy a empezar con el C2 porque es, digamos, uno de los grupos más grandes. El C2 actúa en el complejo 2, ya lo vimos ahí dentro de las imágenes. Acá, el complejo 2 aquí está trabajando, y va a trabajar específicamente en una enzima, ¿sí? En una enzima que es inhibiendo una enzima, que es inhibiendo la enzima succinato deshidrogenasa. Ahí es donde va a trabajar. Entonces, al inhibir esa enzima, ¿qué es lo que va a suceder? Ya no va a haber ese proceso de que esa enzima pueda desdoblar una proteína que es la que está siendo el carrier de esos electrones, ¿no? Entonces, al momento de ya no pasar o ya no desdoblarse, ya no hay forma de que siga el proceso. Ahí es donde va a trabajar. Es el complejo 2 que se llama la SDHI, así es como ustedes los van a encontrar. ¿Cómo se les conoce generalmente este tipo de fungicidas? Díganme, coméntenme. Y además, coméntenme cuáles son los que tenemos nosotros actualmente en el portafolio. Tenemos Bigol, Ratman y Nagata. Ok, Vigor, Ratman y Nagata en este. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Bueno, específicamente las SDHI, Ujú. carboxamidas, nada más nos queda el carboxín. Antes teníamos el isofetamide también. Ok, gracias, Rafa. Excelente, esa es la respuesta. Entonces, dentro de estos, solamente el carboxina es el que nos queda. Pero, prepárense, vayan haciendo forecast, porque vamos a tener también Boscalid y lo vamos a tener en mezcla. Entonces, vamos a tener ya una carboxamida, que es generalmente como se les conoce a este tipo de compuestos del complejo 2. Del grupo C3, que está en el complejo 3, aquí están actuando en el complejo 3 de, de la, de la, perdón, del complejo 3 en la mitocondria, específicamente en el citocroma BC1, ¿no? Entonces aquí ya nos muestra que está trabajando a través de la quinona externa en el gen del citocromo B específicamente. Entonces, ahí es de donde nos va a dar datos más específicos, corresponde a los grupos 11, que es donde estamos viendo que se agrupaban anteriormente. ¿Qué tenemos aquí? Coméntenme en el portafolio. Bigol, Ahí tenemos ya Vigol. Denme los activos y los nombres comerciales, por Vione, favor. Avión Eh, en Nagata, ¿Qué activos tienen? Nagata Azoxastrobin, Susistrovín, azoxastrobin, piraclostrobina, azoxastrobin. Ujú, perfecto. ¿Qué más? Azoxastrobin. Perfecto. Entonces ahí tenemos Azoxi con Nagata. Tenemos también Fluxa, Vigol. Y en el caso de Azoxi, es lo que les comentaba, vamos a tenerlo en mezcla con Boscalid. Entonces por ahí váyanse preparando para el próximo ciclo que se está trabajando ya para tenerlo, ¿no? Entonces, esa mezcla va a ser, digamos, muy, muy buena, ¿no? Y tenemos piraclostrobin en el caso de Bione, ¿no? Sí, estamos bien. Bueno, ahora sí, hay otros más. Hay el C1, por eso me lo brinqué, porque eran muy poquitos. En el caso del complejo C1, ya no actúa en estos complejos, actúa más bien en la transferencia o en el proceso de óxido reducción. Son más generales, ¿no? Actuando de manera,
de manera más completa en los ciclos de óxido de reducción. El complejo C4, que también es, lo vemos, el grupo C4, perdón, trabaja también en el complejo 3. La diferencia entre el C3 y el C4 es que el C4 trabaja en la parte interna, en la quinona interna, el C3 trabaja en la quinona externa. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, entre uno y otro. Em, el 5, perdón, trabaja como un desacoplador de la fosforilación oxidativa. Son productos que son muy versátiles, podríamos decirlo así, como un activo clave, pues ahí está el fluacinam, ¿no? Es un ejemplo del C5. Y el C6, pues son compuestos que ya están muy en desuso, actuaban en la fosforilación oxidativa a nivel del ATP. Son compuestos estañosos, ¿no? Organoestañosos que tienen estaño en su composición, entonces eso ha hecho que sean muy restrictivos. Entonces, digamos que eso es el punto. ¿Qué tenemos dentro del portafolio? Algo que se les ocurra aquí, que me den su comentario. ¿Qué es lo que hay que tenemos dentro de nuestro? Radman, Tenemos Ranman con activo, Ciasofamid. Sofamid. Excelente, muchas gracias. Y bueno, hay otros dos que son el C7 que están propuestos, es lo que les comentaba, de FRAC trabaja así, generalmente vienen de otro grupo, este, trabajan en las clasificaciones y vienen como una propuesta para clasificarlo acá en el C7. En el C8, inhibidores del complejo 3, aquí trabajan a nivel de la quinona interna y de la quinona externa en los dos lados. Esto es bien interesante porque se unen a una molécula que es lo que evita que haya una formación de una proteína. Entonces, eso es lo que de actual. El punto importante aquí de este compuesto, de la metoctradin, es que no hay resistencia cruzada a los que actúan en la quinona interna y se asume un riesgo medio a alto. Entonces, digamos que un punto interesante. Y dentro de esto, pues, no tenemos ningún producto comercial en nuestro portafolio. Complejo D o el grupo D, síntesis de aminoácidos y proteínas, pues como su nombre lo dice, estos actúan básicamente a nivel ribosomal y a nivel del citoplasma, es decir, en toda la estructura que conforma la célula, y está trabajando a niveles de conformación o digamos, su síntesis de proteínas, principalmente, y de iniciación de los procesos de formación de proteínas. Y después de la formación de proteínas, que son claves, también es formación de enzimas, enzimática. Tenemos aquí varios grupos. Aquí es importante recalcar, ahí ya les iba a poner me iba a spoiler yo solo. ¿Qué compuestos tenemos aquí dentro del grupo de los síntesis de aminoácidos y proteínas y que son relevantes y que además dentro de este grupo hay un grupo que es clave para el control de ciertos microorganismos? A ver, platíqueme por ahí. ¿Qué le ven? Tenemos la casugamicina, el grupo 24, el Bien, casumín, perfecto. Casumín. Y tiene acción como qué, como como un, antibiótico. como un antibiótico, aunque también tiene efecto sobre pericularia, por ejemplo, que es un hongo, porque también tiene una estructura que puede ser afectada a través de la síntesis de proteínas, ¿no? ¿Qué más ven? Que no tenemos, obviamente, pero ¿qué más ven? Ahí están quiénes, todos los que, Los antibióticos. todos los antibióticos. Entonces, en este grupo están todos los que están actuando como antibióticos. Y bueno, lo que me iba a spoilear era que próximamente vamos a tener también pirimetanil. ¿Vale? Bien, importante, dentro de estos grupos
tienen un riesgo medio. Y hablando un poquito por el tema de casugamicina, tiene un riesgo medio de generación de resistencia. Eso nos indica que debemos de tomar las prácticas necesarias para mitigar ese riesgo de resistencia. Entonces, si tenemos un riesgo de resistencia, ¿con qué lo podríamos mezclar? Entonces, eso, guardémonos esa respuesta para más adelante, ¿no? Pero vayamos pensando un poquito más en eso. Traducción de señales. Esto es un grupo que interfiere en la capacidad de las células de detectar y responder a las señales osmóticas, es decir, a los cambios que hay en concentraciones de solutos en el medio. Entonces, lo que hacen los fungicidas en este grupo es que no le permiten al patógeno, le quitan esa señal, esa capacidad de de poder detectar los cambios y entonces por diferencia de presión se rompe la célula, ¿no? También hay una vía donde interrumpe la vía de la proteína que es de la quinasa, que está activada por mitógenos, influye también en la síntesis de glicerol y otros procesos. Entonces son procesos muy, eh, muy específicos, ¿no? No nos vamos a meter mucho acá. Otro grupo, el F, que afecta el proceso de síntesis y transporte de lípidos, la integridad de la función de la membrana. Entonces aquí, pues obviamente va a trabajar sobre el retículo endoplasmático, va a trabajar también sobre la membrana endoplasmática. Entonces, es muy puntual la forma de trabajar. ¿Qué tenemos aquí dentro de este grupo como representativo? ¿Comentarios? El terrazole, el etridiazol. Ok, ¿qué otro más? ¿Alguien Masori. más? ¿Algo más que tenemos Mocar. aquí? El propamocar, exactamente. Entonces ahí están estos afectando la permeabilidad de la membrana mediante varios procesos, ¿no? Unos a través de los ácidos grasos, otros a través de la peroxidación, es decir, de compuestos de muy oxidativos que degradan la membrana, y así es como van a estar trabajando, ¿no? Bueno, otro grupo grande es el grupo G, que es la biosíntesis del esterol en las membranas. Aquí les puse este diagrama, es medio complicado, solamente para ilustrarles cómo se da la síntesis del esterol. Los esteroles son compuestos básicos para la formación de las membranas y todo surge a través de un grupo acetil y después del acetil, digamos que es la compuesto básico, viene la formación de un compuesto que se llama escualeno o escualeno. Y todo esto da a través de diferentes procesos eh, donde juegan un papel importante las enzimas, eh, toda la parte de la formación de compuestos de esteroles, en general, ergosterol, eh, vienen compuestos de fecosterol, etcétera, etcétera, hasta la formación del ergosterol, que es digamos que una de las moléculas bases para la formación de la pared celular. Eh, ¿Cómo actúan? Bueno, aquí hay un gran grupo de fungicidas que actúan justamente inhibiendo los procesos enzimáticos que dan por consecuencia que este proceso fluya de una manera normal, es decir, que los compuestos se vayan formando a través de las diferentes rutas enzimáticas. Entonces, eso es básicamente lo que está ocurriendo, ¿no? Hay un gran grupo acá, hay un grupo muy, muy grande, digamos que es un grupo grande y es un grupo añejo, ¿no? Es un grupo viejo. También importante, tiene relevancia el grupo de fungicidas, no solamente en temas de protección de cultivos, también tiene un tema importante, relevancia importante en el tema de la salud humana. Por eso, las estrategias de manejo de resistencia
se dan mucho en este grupo, ¿no? Tanto en el grupo C como en el grupo G se da mucho el tema de manejo de resistencia. En el grupo G especialmente porque hay mecanismos o hay modos de acción involucrados también en la salud humana, ¿no? Entonces, aunque son de riesgo medio a riesgo medio bajo o medio, siempre es importante que se tome en cuenta la consideración de tener prácticas de manejo de resistencia. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? ¿Qué es lo que ven en este tutti frutti y en esta gran variedad de activos? Tenemos el Elevat con el Fenexamid Ok, ¿qué más? y El es la familia de tebuconazol, la familia de los triazoles, ¿no? Ajá, sí, señor. ¿Qué más? el tebuconazol también lo tenemos, el rango. Ajá, Y perfecto. el, Los y imidazoles, el terraguar. Ujú, perfecto. Ahí está. Y les puse ahí el corazón, aunque es un producto de tratamiento de semillas industrial que realmente pues ustedes no lo comercializan. Sí, la empresa lo comercializa a través de terceros, ¿no? Pero ahí estamos. Pero también, o sea, fíjense en el gran universo que hay dentro de este grupo, ¿no? Entonces, importante que lo tomen ahí en cuenta. Bien, vamos a pasar a este otro grupo, el grupo H. Vamos a darnos un poquito de prisa porque ya el tiempo apremia y faltan como 50 slides, Ale, entonces vamos a darle más carrera. Biosíntesis de la pared celular. Dentro de la biosíntesis de la pared celular, obviamente que hay un punto bien interesante desde el punto de vista de la parte química. Y miren, aquí les quiero dar este punto, ¿no? Habíamos hablado que hay en otros grupos que hay fungicidas que afectan los omicetos y otros que no, muy puntuales. Este grupo es bien interesante porque afecta la biosíntesis de la pared celular. Y un punto relevante desde el punto de vista evolutivo entre los omicetos y los zigomicetos o los hongos verdaderos está en la pared celular. La pared celular de los omicetos contienen celulosa y glucanos. En el caso de los zigomicetos, no, estos tienen principalmente quitina, ¿no? Y eso hace que, obviamente, haya esas grandes diferencias entre uno y otro. Entonces, los omicetos son más parecidos a quiénes dentro de la parte sobre todo porque van a decir, bueno, a los árboles porque contienen celulosa, ¿no? Pero específicamente porque hay celulosa y glucanos. Entonces, eso lo hace que sean diferenciales a la parte de las plantas, como con los árboles, por contener celulosa, pero aquí es la combinación de los dos, de celulosa y glucanos. ¿A quién se parece el tema de este caso de los homicetos? ¿A qué otro organismo se pudiera parecer? a las algas. Exactamente. Es A un, las es un organismo que tiene mucha mayor afinidad a las algas. Entonces, está intermedio en la parte evolutiva entre la parte de las algas y la parte de los hongos verdaderos, porque contiene algunas estructuras, obviamente, que sí comparten con los zigomicetos, pero esto de la pared celular, que es estructura básica de contención, es básicamente parecido a los, a las algas. Entonces, esta diferencia es fundamental, ya que obviamente es por la cual, desde el punto de vista taxonómico, no se clasifican como hongos verdaderos, ¿no? Y bueno, importante, aquí antes de spoilear, hay dos grupos, el H4, que sí afecta la parte de los zigomicetos, específicamente en la parte de la quitina, y hay el H5 que afecta solamente a los omicetos, ¿sí? ¿Qué tenemos? A ver, aquí sí, cuéntenme. Dipróspero, Ujú. Dipróspero con ingrediente activo, promocar. Y dipromocar. metamol, promocar. Ujú. ¿Qué otro más? Ahí el polioxin, ¿no es endors. el endors? Dos. Excelente. Entonces, ahí tenemos el endors y tenemos el dimetomor. ¿Eh? Son de riesgo medio. En el caso del 4, requiere que los coloquemos con preventivos, es decir, con mezclas.
eh, con modos de acción de amplio espectro. En el caso del polioxin es de riesgo bajo a medio, también requeriría que lo manejáramos de esa forma, ¿no? Ok, síntesis de la melanina, no me voy a detener mucho aquí porque son productos o activos que actúan más en la parte, o que se usan mucho más en la parte médica, ¿sí? No nos vamos a detener, no, no se está trabajando mucho con esto actualmente. Me voy a pasar más bien a la parte del grupo P. Entonces, hasta aquí termina, digamos que toda la secuencia, ¿no? A, B, C, D, F, G, H, I. Hasta aquí termina, digamos que la parte convencional. Vamos a pasar a otra parte que es la parte donde ya no hay una secuencia, sino que ya se les da otras nomenclaturas. Y la nomenclatura del grupo P, que está relacionado con la inducción de defensa a la planta huésped, se da por los primeros grupos que se detectaron su acción en este mecanismo y se refiere principalmente a los fosfonatos. De ahí deriva su nomenclatura, ¿no? Y principalmente el primer compuesto que se detectó, pues fue ¿quién? Pues el fosfetilaluminio, ¿no? Ese fue digamos que los primeros que se sabía que de la formación de fitoalexinas desde un inicio. Pero bueno, la mayoría de estos grupos, o una gran parte, está relacionado con el salicilato, y el salicilato es un compuesto que es un precursor de la formación de la respuesta de la planta a una cierta hormona, y esa cierta hormona es la que va a ser digamos que el efecto de alertar a la planta para que obviamente active defensas y también mecanismos de defensa ante la presencia de un compuesto extraño, ¿no? Entonces son productos que son muy proactivos, muy preventivos, y que dentro de estos pues hay un número muy grande que se está trabajando, ¿no? También hay otros que trabajan a nivel como elicitores, y hay otros que también trabajan a nivel de elicitores microbiales, ¿no? Que también tienen ese efecto. Hay algunos que también se reclasifican en otro grupo, lo vamos a ver con el tema de los elicitores microbiales, también se están llevando hacia otro clasificación, pero no dejan de ser promotores o inductores de la defensa de la planta huésped, ¿no? Y bueno, pues ahí ¿quién tenemos? Ya creo que yo solito me spoileé, pero bueno, ahí tenemos la minarina como uno de los elicitores polisacáridos. Aquí en este caso no es tanto relacionado con el salicilato, pero sí bien con la formación de polisacáridos, y la formación de polisacáridos se traduce también en la formación de compuestos que inducen a la planta a activar mecanismos de resistencia. Hay otro digamos que esto es donde no encuentran dónde ponerlos, ¿no? O sea, porque o no hay investigación básica, o en algunas ocasiones puede ser que sean compuestos ya muy añejos, y donde no hay interés en poder seguir investigando, o definitivamente hay unos que donde ya no le encontraron, ¿no? Entonces, pues no se le conoce, y aquí en esta cajita no hay subgrupos, sino que todos son, digamos que, muy particulares, ¿no? Hay un estatus temporal, aquí van moviendo de un lado para otro, y hay unos que se quedaron ahí. Es un caso muy especial que ahorita les voy a pedir que me identifiquen, eh, que, que no se conoce, ¿no? O sea, porque la información del modo de acción y el riesgo de resistencia permanece incierto, entonces no se sabe qué es lo que hay ahí con ellos. No sé si ya identificaron uno de los activos que nosotros tenemos en nuestro portafolio. Dodin. Royal ¿Quién Super. más? Eh, Dodin es Silit. Silit, correcto. ¿Quién más? Royal Super. Ok. ¿Qué activo? Díganme activos. Simoxanil. Simoxanil, correcto. Entonces, estos dos tienen ese estatus, ¿no? Que ahí están como desconocidos. Y luego pasamos al grupo M. M ya es como multisitio, ya dejamos atrás esta nomenclatura continua, y llegan como los multisitios. Aquí sí, estos son los que nos van a servir ¿para qué? Para acompañar
donde se pueda, obviamente por temas, también tenemos que ver el tema de registro, tenemos que ver el tema del MRs y demás, pero donde se pueda, son los que nos van a servir para qué, para acompañar las estrategias de manejo de resistencia en las mezclas. ¿Ah? Sobre todo con aquellos que hemos identificado que tienen un riesgo alto, ¿no? Eh, díganme, ¿a quién tenemos ahí? Y no se me amontonen, porque aquí sí tenemos material de dónde. Mancosep, Captán, Azufre, Ujú. Tiram, ¿Quién más? los cobres, Ujú. Tiopron, Yukon, Correcto. Perfecto. Sí, todos esos. Entonces, también se les conoce como, punto importante aquí, fungicidas, es un término que es convencionalmente usado, fungicidas electrofílicos que, que se relacionan por tener o por generar o por aceptar electrones para interactuar con la célula del hongo. Esto es un proceso de óxido reducción. Entonces, lo que hacen es ese intercambio electrónico o de electrones, muchas veces también por sustitución isomórfica, tanto los compuestos a base de cobre como los ditiocarbamatos que llevan radicales, manganeso, zinc, o ambos, o incluso hierro, tienen esa característica, ¿no? De tener esa interacción con la célula del hongo y se les conoce como fungicidas electrofílicos. Sí, tenemos ahí un gran número. Tenemos herramientas, que esto es importante también, tenemos herramientas para que ustedes puedan hacer el manejo. Creo que quien hace este tipo de manejo ya como una práctica son los paperos, ¿no? Porque incluso cuando ya a veces trae el producto mezclado algún protectante, ellos todavía le siguen echando más, ¿no? Y hagas una mezcla de, por ejemplo, simoxanil con Mancozeb, ahí no todavía le ponen 1 kilo de Captán o algo más. Pues eso es básicamente hacer el manejo, ¿no? El manejo de resistencia a través del uso de las mezclas, ¿no? Y bueno, biológicos con múltiples modos de acción. Aquí, como les comentaba, vienen este tipo de compuestos que se clasifican acá dentro de los inductores de resistencia. Acá también se están clasificando porque muchos de los compuestos que son biológicos y que están teniendo una relevancia muy importante en el mercado, tienen tienen la característica de tener varios modos de acción, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de la generación de un microfilm, y ese microfilm tiene compuestos fenólicos, tiene compuestos de metabolitos, que tienen ciertas características o propiedades antifúngicas. Entonces, ahí es donde están siendo clasificados. Tenemos 3 puntos importantes aquí. Uno, lo que son los extractos de las plantas per se, o sea, como tal. Tenemos el 2, que es los microbiales. Aquí están básicamente muchos de los que actualmente se están trabajando. No solamente antes lo veíamos en empresas nacionales o empresas que solamente vendían o comercializaban este tipo de activos. Ahora no, ahora ya incluso nosotros mismos como UPL estamos trabajando fuertemente en estos segmentos. Empresas como la misma Bayer ya ha trabajado mucho con el tema de Bacillus, misma Syngenta, o sea, ya estamos evolucionando hacia acá, ¿no? Y luego hay otros que son metabolitos purificados, es decir, de los extractos de las plantas y de los microorganismos que tienen este efecto, se trabaja sobre la purificación de los metabolitos, y esos metabolitos son los que se formulan y se convierten en versiones de, ya sea naturales o también puede ser que alguna compañía los pueda sintetizar y, y volver tanto de origen natural como de origen sintético. Entonces, eso es bien, bien interesante. ¿Qué tenemos acá, jóvenes? A ver, ayúdenme. A ver si no vienen los activos, pero pues ahí échenle. Timorex. Timorex, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí está el Timorex. Se podría decir que el Casumín y el Endorse, que son derivados de Streptomyces.
Am, sí, pero no, como ya tienen, digamos, esa, claro, por ejemplo, son parte del fermento, pero el fermento ya se obtiene un sintético, ¿no? O sea, no sintético, sino un compuesto definido, y ese compuesto definido ya está haciendo un modo de acción específico. Entonces, digamos que ya no encaja dentro del BM3, ¿no? Que pudiera ser un ejemplo. Baxiplan. Ok, ¿quién más? Cinamaldehído. Sin haber leído. Ahí está. Entonces, esos son, digamos que los compuestos que tendríamos en el, en el portafolio. Timorex, pues es obviamente un producto de reciente adquisición. Está dentro de estos terpenos, hidrocarbones y alcoholes. También el Biomite, los compuestos ahí en concentraciones también tiene un efecto biofungicida y también puede ser clasificado acá. Y bueno, el alcanel que vamos a tener próximamente es un cinamaldehído que también puede, extracto de canela sintético, también tiene efecto en ese segmento. Y bueno, hay otros los famosos snake oil o los aceites de víbora, que no están especificados o otros aceites minerales, también, o otros compuestos inorgánicos, por ejemplo, ahí se me ocurre el caligrino, que es un compuesto de una sal inorgánica muy fuerte, pues está acá, ¿no? En estos que no tienen un modo de acción especificado, pero que los vemos que tienen una cierta eficacia, ¿no? Generalmente estos también, que son aceites minerales, aceites orgánicos, sales orgánicas, también suelen ser complicados en su manejo, ¿no? Porque interactúan de una forma tanto en el patógeno como en la planta y luego tenemos ahí problemas de compatibilidad. Listo, bueno, en resumen, ya para terminar, eh, faltando escasos 8 minutos para la conclusión, bueno, simplemente existen 13 clases de modos de acción, ya los vimos, incluido este último que es el NC. Los más comunes, ya lo habíamos platicado, es los inhibidores de la respiración en el grupo C, inhibidores de la biosíntesis de esteroles en el grupo G, que son muy, muy grandes. En el caso del grupo C, tenemos compuestos que tienen un alto riesgo de resistencia y por lo tanto habría que establecer las acciones y las estrategias de mitigación. Otros modos de acción ampliamente utilizados son los químicos con actividad multisitio, que son los que o los que sugerimos que acompañen a estos que están acá. Eh, y bueno, los biológicos que están teniendo un auge y que creo que es una tendencia que llegó para quedarse, ¿no? Dentro del grupo C, los inhibidores de la respiración, el grupo 7 y el 11 son los más utilizados, aunque los del 29 tienen un sitio de acción diferente, que son, digamos, como de interés más que nada académico, ¿no? Es como, mira, el 29 también está ahí, pero pues es como que comparte algunas situaciones interesantes de modo de acción, ¿no? La parte de los inhibidores de la biosíntesis de los esteroles, los del grupo 3, que son los que generalmente conocemos o los que les dan el nombre al grupo G, que son los triazoles, son los más utilizados, ¿no? Aquí les dejo un recurso que es un video de la FRAC de YouTube. Se los voy a colocar también en los comentarios para que lo tengan, lo descarguen y lo vean. Es un material sencillo que ustedes incluso pueden descargar y poner en sus pláticas de fungicidas como parte de este compromiso que tenemos con la educación y con la comunicación a usuarios finales o incluso a nivel distribución, subdistribución. Bueno, pues eso es. Tenemos ahí 4 o 5 minutos para si hay alguna duda o Iván, si quieres comentar algo, también es bienvenido desde el punto de vista de marketing, ¿no? Pues Coco, te agradecemos mucho. La verdad es que ahí quedaron unas preguntas aquí en el chat y te las voy a leer. La verdad es que una de ellas dice, ¿qué influencia tiene el pH, luz, nutrientes sobre el desarrollo de los hongos? Pues un montón, ¿no? Muchos de los, digamos que
es el ambiente propicio donde el hongo se va a desarrollar e incluye muchos de estos factores que me está mencionando. Entonces, eh, debe de tener un pH eh, estimado. Muchos de los temas de señalización bioquímica, por ejemplo, que es esta interacción entre la planta y el patógeno, que es justamente la parte de la fitopatología o de la patología ambiental que estudia, es justamente cómo se dan esas interacciones. La compatibilidad que debe tener el patógeno y la planta huésped es a nivel bioquímico y muchas veces está determinado por las señales bioquímicas que da la planta y recibe el hongo y que puede ser interrumpida por justamente un cambio en el pH, ¿no? Por ejemplo, entonces tiene mucho que ver. Otra de las preguntas dice, ¿existen activos al degradarse dentro de la planta se transforman en otro activo? Sí, hay compuestos que los metabolitos son los activos, ¿no? Pero hay otros que también se inactivan. Por ejemplo, eh, el, digamos que, ¿cómo le podemos llamar? El mito de que los cobres sean sistémicos es justamente eso, de que al momento de que el cobre tiene su acción fuera de la planta, en la, jugando en la interacción del ion cobre con el organismo, que eso también ya lo vimos en el tema de Gálatos, pero al momento que entra a la planta ese ion cobre ya no es activo, entonces se degrada, ¿no? Entonces se degrada o se incorpora en el proceso nutrimental de la planta. Hay activos que obviamente se desdoblan y pueden seguir trabajando como metabolitos. Y, ¿Cuáles? Ahorita no los tengo en mente, pero sí los hay, ¿no? y bueno, tengo la última. ¿Qué opina de los intentos de diagnóstico de susceptibilidad a enfermedades por medio de la medición de pH y grados Brix en savia de peciolo? Pues es una, o sea, todas las herramientas que les ayuden al diagnóstico son buenas y se tienen que correlacionar. Eh, y obviamente si hay estudios que eso es importante, debe de haber estudios, ¿no? O sea, si me están hablando de eso, quiere decir que hay investigaciones serias que han llegado a la conclusión de que cierto grado Brix y cierta correlación con los contenidos nutrimentales en relación con la presencia de una enfermedad que se disparan, por ejemplo, es el caso de los humanos, ¿no? Cuando vamos al médico y nos hacemos un análisis de sangre y vemos las plaquetas, o vemos la presencia de algo raro, el doctor me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí tienes esto. Es lo mismo, pero el doctor ya sabe porque hay una serie de estudios que vienen atrás y que correlacionan, por ejemplo, las plaquetas bajas que se relacionan con enfermedades. Aquí también debe de haber una base de diagnóstico. Yo no lo conozco, o sea, no quiere decir que no exista, sino yo no lo conozco, pero si ustedes saben de algo, siempre es importante que se cuestionen cuál es el fundamento, ¿no? El fundamento de esto, ok, ¿sabes qué se está haciendo este análisis? Ok, vamos a la literatura o el mismo proveedor de esa, o si alguien está llevando a cabo esa metodología, oye, de dónde salió ese estudio? ¿O cuál es la correlación, ¿no? Para empezar a ver un poquito más, a ver si hay consistencia, ¿no? Generalmente en el tema de enfermedades, siempre se tratan de usar herramientas, ¿no? Que nos permitan el diagnóstico o que nos ayuden a anticipar, perdón, la presencia de un patógeno. Pues, Cuco, Pero, la verdad es que ya no hay más preguntas. Te agradecemos por compartir con nosotros tus conocimientos, tus experiencias y pues no me queda duda de que enriquece nuestra formación y práctica profesional. Iván, por favor, si nos quieres dar un cierre ya para... Y gracias por todos los aplausos. La verdad es que me encanta ver la pantalla llena de aplausos. Coco, aplausos no, para ti. para ustedes, porque son los que aguantan aquí el speech y sobre todo, pues los invito a que son temas generales, ¿no? Y luego, pues viendo todo ya cuando uno se pone a ver dentro de esta carta, creo que Iván nos puede regalar ahí la carta ya con los activos. Tenemos un montón de activos, ¿no? O sea, podemos hacer perfectamente bien el manejo. Y también nos damos cuenta que podemos competir muy bien en el mercado, ¿no? Eso es otro punto importante ya cuando reflexionamos a través de lo que tenemos y lo que contamos en el portafolio y sobre todo porque tenemos herramientas
que muchas empresas ya quisieran tenerlo, pero sí, contamos con herramientas para poder darle al agricultor un muy buen manejo. Pues le doy la palabra unos minutitos a Iván y me gustaría que David, que también se encuentre aquí con nosotros, nos dé también el cierre y la verdad es que nos vamos casi en punto. Iván, por favor. Sí, muchas gracias, Ale. Cuco, gracias por la información que nos compartes. Digo, de manera muy práctica, creo que el segmento de fungicidas para nosotros como UPL es uno de los más importantes. Tenemos por ahí en la parte de participación de mercado, estamos en el número 2. En participación es un portafolio en su mayoría propio que nos da una muy buena calidad de negocio y que nos da una muy buena posición en el mercado en función de participación. Tenemos participaciones muy buenas en algunas moléculas, pero justo como nos explicaba Cuco y nos daba esta explicación en la presentación, tenemos por ahí algunas moléculas o algunos ingredientes activos que van a patógenos muy específicos, a un grupo de patógenos que podemos crecer y que podemos desarrollar. Por ahí les compartí el póster con todas las marcas que tenemos del portafolio y que parte de esta capacitación es justo el poder identificar ese resto de herramientas, esa parte del manejo, cómo podemos hacer las mezclas de los protectantes con los sistémicos y que vayamos desarrollando nuestro portafolio. Como bien se mencionaba al final, marcas como Endorse, como Timorex, como toda la parte del Caligrin, toda esta parte de los biofungicidas, es hacia donde queremos ir llevando el negocio, hacia donde los queremos, pues queremos desarrollar, queremos ir migrando la parte o hacia donde va migrando la parte de la agricultura. Y hoy con toda esta explicación, con todas estas herramientas que tenemos, podemos ir haciendo ese cambio gradual a modo de cumplir con esta parte de reinventar la sostenibilidad y de la parte de la reducción de la carga química. Y como comentaba Cuco ahí al inicio, ¿no? Quizá nuestros cultivos más importantes para la parte de fungicidas, banano y papa, por el tema de uso de productos, pero hay todo un grupo de cultivos ahí de agricultura protegida, de berries, de hortalizas, de vegetales que requieren la parte del manejo de las enfermedades y que tenemos el portafolio y que en función de eso podemos ir desarrollando nuestras marcas, nuestros materiales. Y que adicional, o ya para cerrar, pues marcas tan representativas como lo es un Casumín, que tengamos esas herramientas o esos argumentos técnicos para la mezcla y que podamos ir defendiendo nuestra participación de mercado, nuestra diferenciación en el mercado. Entonces, Cuco, pues muchas gracias, gracias a todos. Creo que ha sido una muy buena sesión en esta parte de entender el contexto del manejo, del uso de los fungicidas. Gracias. Gracias, Iván. Pues David, si nos quieres dar un cierre, por favor. Gracias, muchas gracias, Ale. Saludos a todos, bonito sábado. Una disculpa, tuve unos problemas técnicos para conectarme con la computadora, pero ya estoy por acá. Gracias, Cuco. La verdad es que muy enriquecedor, muy interesante volver a escuchar todos los fundamentos de fungicidas, manejo de resistencia. Como dicen, y no quiero ser repetitivo, un portafolio que representa una alta importancia para nosotros, tanto en participación de mercado como en participación de margen de contribución para la compañía. Agradecer a todos, estuve viendo por ahí, llegamos a ser casi 120 participantes en un sábado de cierre. Agradecerles, desearles un feliz sábado, Ale, a todos los organizadores, Iván, Cuco y a todo el equipo por estar atento y por estar tan entusiasta y tan participativo en este sábado. Muchas gracias, buen fin de semana, que tengan un seguro fin de semana y nos vemos ya el lunes 1 de septiembre ya para comenzar el cierre del primer semestre. ¿Sale? Pues muchas gracias, gracias a todos y recordemos que aprendemos para vender, ¿no? Pero sobre todo para hacerlo con mayor preparación, con mayor estrategia y confianza. Cada sesión es una herramienta que les va a ayudar a fortalecer sus habilidades y pues los acerca más a la meta, ¿no? Sigamos aprendiendo, creciendo y transformando el conocimiento en resultados. Que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo para todos. Les agradezco su compromiso, su responsabilidad y acuérdense que la plataforma cierra mañana para el módulo 2 y 3. Yo sé, Iván, esa sonrisita. Por ahí algunos exámenes pendientes, algunos cuadernillos, pero pues quedo pendiente por lo que necesiten. Que tengan un excelente fin de semana. Quiero que todos se lleven, por favor, la constancia.
Excelente fin de semana a todos. Un Gracias, abrazo. Gracias. Disfruten a la Hasta luego. familia. Buen fin de semana, saludos. Gracias, igualmente, bonito fin. Gracias. Gracias por los aplausos. Fin de Gracias. semana a Hasta todos. luego. Saludos. Hasta luego. Feliz fin de semana para todos. Cuídense. Saludos. Gracias. Saludos, buen día. Galaxy 52, por favor, pon tu nombre. Nunca he sabido quién eres. No te pongo asistencia. Bonito fin, Ale. Muchas gracias. Gracias a usted también. Ray, gracias por prender la cámara. Nelson por prenderla. Jorge Hugo, Alfredo Ibarra. Muchas cámaras que me quedan. Gracias por los que las van prendiendo. Alfredo Ibarra. Muchas que quedan sin prender. Gracias, Juan Álvarez. Jorge Fernando, gracias. Muchas gracias, Juan. Siempre tan atento con todo. Gracias. Jorge Fernando, gracias también por estar aquí. Quedan muy poquitos, ya nos vamos. Gracias, buen día. Igualmente, buen día para ti, Jorge. Espérate, Jorge. Parece que fue una